Pues somos Goretti, Josep y Ruth y nada, venimos desde Lérida y bueno, nuestra historia pues es una historia de amor, ¿no? Y vamos a empezar rezando una Ave María, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Venga, va. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues nosotros nos consagramos el año pasado al Sagrado Corazón de Jesús y bueno, ha sido uno de los regalos más grandes que hemos tenido y también nos hemos acercado más a él porque hemos visto más, o sea, que nos hemos hacer todavía más pequeñitos para poder entrar ahí. Y nada, pues nuestra historia, como hemos dicho, es muy sencilla. Nosotros no lo tuvimos fácil desde el principio, ¿no, Josep? Por personas, por nosotros mismos, pues parecía que ese noviazgo no iba a existir nunca, pero nada, al cabo de mucho tiempo pues nos casamos y nada, nosotros teníamos una idea de familia súper idílica, ¿no? Que tendríamos un montón de hijos, todos los nombres ahí que serían bíblicos, que tal que cual, total que nada, pues nos casamos y... Y nada, no llegaban los niños y dijimos, bueno, pues nada, el Señor sabrá. Y después de 2 años, ¿no? Intentando ser papás, pues un día de mi cumple, que ahí llega nuestro primer regalo de la Virgen, porque nosotros sin duda hemos llegado a Jesús por la Virgen María. Hemos entrado por ella, sin duda. Y nada, pues era el día de mi cumpleaños, le dije a Josep, mira, yo de regalo lo que quiero es ir al Pilar y ahí vamos a pedir ser papás. Entonces, pues eso es lo que hicimos. Fuimos al Pilar y a los 9 meses justo, la vigilia del Pilar, nacía Ruth. Así que, sin duda, nos nuestras de la Virgen y no hemos tenido más niños. No nos agobiamos con ello, pero pensamos, bueno, pues Señor... Sí, sí, volvemos lo menos 10 veces al año. Pero no. No, pues bueno, entonces nada, dijimos pues con paz, ¿no? Pues esto es lo que Dios quiere para nosotros, pues adelante. Entonces, bueno, nosotros súper felices, una niña preciosa, sonriente, feliz, pero entonces... Un poco trasto. Sí. Pero entonces, nada, cuando tenía 2 añitos se empezó a encontrar muy mal y Ruth es que era muy gordita, entonces habló antes que andó. Entonces de repente dejó de hablar y no entendíamos nada, la llevábamos al pediatra, pero el pediatra nos decía, bueno, pues cosas tuyas. Y así estuvimos como 6 meses, ¿no? Pero a los 6 meses, pues justo un jueves santo, estábamos en casa, vinieron mis padres también, los abuelos de Ruth, y nada, cada vez andaba menos, se movía menos, hablaba menos, y la llevamos corriendo a urgencias y bueno, nos dijeron que era un debut en diabetes tipo 1, lo que pasa que llevaba tanto tiempo con tantísima azúcar en la sangre, pues que seguramente le iba a pasar algo en el cerebro y en los órganos. Y nada, fue cogerla en brazos, llevarla al hospital y se quedó en coma. Teníamos por detrás un montón de monjitas del Mater, la Madre Félix intercediendo por todos, así que eso nos ayudó muchísimo. Y bueno, pues cuando parecía que esto no iba a salir hacia adelante, de repente Ruth estaba pues claro, en intensivos, ¿no? En la UCI, los abuelos detrás, Josep al ladito, y cuando ya pasaron muchísimas horas, Ruth se despertó ahí toda entubadita, chiquitita, o sea, 2 años, y de repente dijo, yo ya estoy bien. Entonces, bueno, nosotros rezando el rosario decíamos, bueno, pues ha sido la Virgen. Entonces le hicieron un montón de pruebas y sí, fue un debut normal completamente. Después se nos complicó un poquito con los años, pero fue normal, o sea, el mes de ingreso, nos dejaban salir para acostumbrarnos a cómo vivir en casa, ¿no? Pero bueno, muy bien. Nada, aceptamos esa situación. A mí me costó muchísimo, creo que es la única vez que me he enfadado con Jesús y con la Virgen, pero cuando Ruth, o sea, en el hospital de Lérida hay una capilla. Yo había ido a esa capilla, pero no me había fijado a lo mejor en las vírgenes que teníamos al lado, ¿no? Ni las imágenes, ni nada. Total que Ruth, cuando le dejaron empezar a andar, pues se fue lo primero a una sala de juegos que había, ¿no?
y después se cogió el goterito y se fue hacia la capilla. Y entonces de repente se paró en una imagen de la Virgen del Pilar, que hay justo en esa capilla, que de hecho hay dos en Lérida, una es esa y otra en una iglesia, ¿no? Sí, que es la iglesia del Pilar. Y nada, yo se lo vi como un guiño, ¿no? Le dije a Josep, ¡buah! Sin duda no va a pasar nada, no va a salir nada mal, esto no lo sabemos hacer, yo soy incapaz de pinchar, no vamos a poder hacer esto, pero la Virgen nos lo va a conceder, ¿no? Y así fue. Entonces, pues fueron pasando los días, ¿no? Las semanas y nos fuimos acostumbrando a esta situación. Siempre fue pues una pequeñaja bastante avispada, ¿no? Que enseguida aceptaba todo y, y bueno, agradecida. Yo recuerdo cuando llegamos a casa ya, a la segunda semana ya que nos dejaron libre, yo estaba ahí, Josep en la punta de la habitación diciendo, bueno, lo hacéis fenomenal, nos acercaba y yo le dije, bueno, ha llegado el momento de hacerlo en casa. Y cuando le puse la insulina la primera vez, la lenta, que es un poco más pesadita, me miró y dice, pues lo haces tú mejor que las enfermeras. Y entonces, nada, ahí se lo dejamos al niño Jesús, que lo tenía ahí en la mesita, y le dijimos, bueno, pues tú sabrás. Nada, pues pasaron los años, ¿no? Muy felices con nuestras cosillas y nada, llegó el momento de empezar el cole. Y bueno, ahí sí que fue un poco más complicado, ¿no? Pero teníamos mucha ayuda. Nosotros siempre nos dijeron, por el tipo de nivel de diabetes tipo 1 que tiene Ruth, que siempre tendría que estar uno de nosotros dos con ella o estar con una enfermera. Entonces enseguida nos miramos y decidimos pues que el trabajo me lo quedaba yo, que era el mejor del mundo, que era ver crecer a Ruth y moverse cada momento. Entonces, bueno, pues fue un regalo. Hasta ahí todo fenomenal, ¿no? Pasaron 2 cursos y nada, en P4 ¿no? A finales. Nosotros una noche, Josep se fue a trabajar y cuando nos despertamos por la mañana para ir al cole, pues Ruth no se despertó. Y entonces le habían, no, después ya lo supimos, pero le habían fallado los 3 sistemas de medición que tiene de glucosa y había estado pues bastantes horas en un coma, ¿no? Esta vez por bajada. Esta vez sí que fue muy complicado, ¿no? Cogimos la ambulancia, no encontraban porque vivimos en un sitio muy extraño, sí. Y nada, y cuando llegamos acá al hospital ya enseguida nos dijeron pues que no, que era imposible, que era la segunda vez en una niña tan pequeñita que se iba a quedar en coma y que su cerebro había sufrido muchísimo. Así que nos preparáramos, ¿no? Que estaría ingresada hasta que ella pudiera vivir y nada, pues así fue. Total que estábamos ahí, llamamos a la caballería, a unas cuantas monjitas, una en especial que se ha ido al cielo hace poquito, la madre Saúño, y bueno, Ruth seguía inconsciente, le hacían muchísimas pruebas, pero nos iban diciendo que no iba a reaccionar y que no, que simplemente su cuerpo estaba respirando, pues porque todavía estaba así. Nada, pasaron, no sé, un par de días muy largos y el segundo día estábamos en la habitación y se despertó y conocía a todo el mundo menos a mí. Entonces, digo, señor, si soy la que siempre le tapa las travesuras, ¿esto qué es? Y cuando pasó eso, se volvió a dormir y nos dijeron que había sido un acto reflejo y que ya está, que se despedía de nosotros. Entonces, bueno, pues ya nos dejaron tranquilitos, ¿no? En la habitación y nos dijeron que ya está, que nos despidiéramos de ella y que hasta ahí. Total que, bueno, pues estábamos rezando, mi madre con la estampita de la Madre Félix sí. En la mano, todo rezando ella es muy del Sagrado Corazón de Jesús. Yo siempre he sido más de la Virgen, pero después he acabado ahí. Así que cada uno estábamos rezando, estaban haciendo equipo y al pobre San José que nada, pidiéndole que hiciera lo que pudiera, ¿no? O sea, que al final... Y bueno, pasaron, no sé, media hora o así y sonó una llamada y era de una monjita del cole y entonces, porque se había enterado de la situación y entonces cogió el teléfono Josep, era mi teléfono, y dijo, es que es, bueno, esta monjita, y de repente oigo por detrás, hombre, pero es la madre Paula, mamá, pues pásamela.
bueno, vinieron todos los médicos de golpe, empezó a subir toda, ¿no? Todo se estabilizó, no la dejaban y yo pensaba, no, dejarla hablar. Entonces mi madre dice, no me lo puedo creer. Bueno, pues después de estar como 3 meses en el hospital, la niña salió ilesa de todo eso. Así que fue un milagrazo de la Virgen de nuevo, ¿no? O sea, era la tercera vez que veíamos nacer a Ruth, ¿no? Una porque no llegaba, otra porque, nada, hay un jaleo y esta, sí. Así que sin duda la Virgen estaba ahí haciendo lo suyo. Nada, superamos ese sustillo, seguimos adelante y fenomenal, ya todo controlado, súper tranquilos y llegó la pandemia, ¿no? Y en la pandemia, pues la verdad es que todo el mundo se quejó mucho, pero nosotros disfrutamos mucho de estar en familia. Sí, tuvimos mucha suerte. Josep, bueno, no tanta, porque estaba estudiando y tenía que ir saliendo y entrando. Pero bueno, en toda como sabéis, en la pandemia las clases eran online, ¿no? Y se tenía que ayudar en casa con las tareas de los niños, pues porque, bueno, justo Ruth estaban ya empezando, pues sí, era segundo de primaria, ¿no? Estaban ahí perfeccionando mates, lectura, y cuando pasó un par, ¿no? O 3 de meses, porque nosotros tuvimos una pandemia un poco más larga, porque Ruth, al ponerle la dosis de la vacuna del COVID, cogió 2 autoinmunes más, y entonces durante un curso y medio nos dijeron que tenía que estar confinada. Sí, y nada, así que tuvimos el confinamiento un poco más largo. Para mí mejor. Y bueno, ya a finales de 2020 o así, bueno, yo desde primavera, desde el mes de María, ¿verdad? Coronamos a Virgen y después ya estábamos con el Sagrado Corazón. Yo vi que no podía leer demasiado bien, pero no dije nada, porque yo pensaba, bueno, Josep es bastante, le da mucho miedo las enfermedades, valga la redundancia, y entonces yo no dije nada. Y cuando llegó, pues, Todos los Santos, bueno, llamé a un médico, me dijo que estaba así, me dijo, es importante que vayas, y nada, ahí nos dijeron que tenía un tumor cerebral y que era terminal. De esto hace 4 años. Así que nada, el Sagrado Corazón aquí me tiene dando la tabarra. Y también que le dieron 3 semanas de vida y pues aquí sigue. Sí. Y que yo en ese momento sí que como que encontré al Sagrado Corazón y a la Virgen pues como más presentes, porque como que mi madre estaba más lejos y como que la echaba de menos. Y entonces pues es una guerra de la Virgen y aquí sigue, o sea, gracias a la Virgen y a Jesús y al Sagrado Corazón. Nada, a mí me dio muchísima fuerza. Giuseppe, de decir que se enfadó un montón, y porque bueno, me tenían que operar de urgencia, no podía ser en Lérida, y bueno, mi padre y Giuseppe estaban más reticentes con todo, pero yo les dije, Jesús nos va a buscar unas manos que haga lo que tenga que ser. Entonces enseguida vino un médico de Córdoba que nadie ha sabido más de él. Sabemos que él pregunta por nosotros, pero nunca más le vimos. No visita, sin duda, no visita en Lérida, o sea, se nos llevó a Barcelona a la clínica del Remedio, y ahí Josep, cuando entramos a la clínica, ¿no? Pues llevaba 15 días sin hablarme porque yo quise atrasar la operación porque necesitaba hablar con los endocrinos de Ruth para dejarla controlada, porque al final era yo la que llevaba el peso de todo. Y al llegar, pues había una imagen de la Virgen enorme, ¿no? De Forja, con el niño en brazos, y nada, pues sigues tú, ¿no? Si no, no callo. Pues bueno, ahí se desenfadó. Lo que dice mi mujer, ¿no? Al final... Sí. Bueno, me oís igual, ¿eh? Al final, pues, bueno, desde que conocí Goretti, bueno, yo pues iba a misa y hacía las cosas que tocaba en mi familia, pero bueno, era más libre, ¿no? Digamos así. Y a partir de que conocí Goretti, pues estaba más puesto, pues disfrutábamos más de la iglesia, de lo que nos decía nuestro Señor, la Virgen. Pero cuando nos pasó esto de Ruth que contaba Goretti, pues bueno, lo superamos y bueno, entra banquillo, casi no tenemos a nuestra hija, etc. Pero bueno, cuando le pasó esto a mi mujer, pues yo lo dejé todo. Lo dejé todo en el sentido de que, bueno, cuando se llamaba, nuestro Señor, pues no sé por qué me había tocado esto. Bueno, estaba muy enfadado, ¿vale? El sentido
estar enfadado, pues era pues las circunstancias de lo que le pasaba pues, a la persona que a Ruth y a Goretti son las personas que quiero más en mi vida, y no entendía por qué nos caía esta cruz, ¿no? Yo entendía que era una cruz para nosotros. Y al final la cruz no era cruz, no era, y tampoco le abrazaba, ¿no? Sino que la cruz vino a mí, ¿no? A partir de unas jornadas también de aquí de Valdemoro, encontré pues, a Nuestro Señor y a la Virgen otra vez, y cuando vinimos al cerro, aquí pues también me convertí. Y vi a Nuestro Señor de que me decía que estuviera fuerte y que tenía que ser San José. Descacharrado. Descacharrado, que venía a ser San José, ¿no? Y cada vez yo lo veía más reticente, y nosotros vemos que la vida nos da circunstancias y lo queremos todo muy inmediato, ¿no? Y Nuestro Señor nos da las cosas y nosotros a veces no las vemos. Y Nuestro Señor a mí me ha dado pues, a mi mujer, que la tengo aquí y en 2 días no la tenía que tener. Estamos en 4 años y gracias a Dios sin cambios significativos, como dice nuestra oncóloga. Y a Ruth pues la teníamos muerta. Es fuerte las palabras, pero me hubiera quedado solo sin las personas que quería más. Y Nuestro Señor me ha dado el guiño de que tengo que confiar, y la Virgen también me da el guiño de que tengo que confiar en ella. Y bueno, pues a partir de aquí pues veo que en nuestra familia Nuestro Señor está. Y bueno, ánimo de que la gente no lo entienda, ¿no? De donde venimos nosotros, esto pues es muy... Somos un pozo, ¿no? De donde venimos nosotros. Ustedes, vosotros, tenéis la suerte de que estáis aquí. A veces no lo valoramos, de que tengamos gente que podamos hablar de Nuestro Señor, de la Virgen, y que las familias, pues es un gozo tener las familias que tenemos y poder hablar abiertamente de que somos cristianos. Y hablar de Nuestro Señor es muy importante, porque Nuestro Señor es todo. Nosotros somos el reflejo de Él y la Virgen, ¿no? Dicho esto, pues como me enfadé, llegamos aquí vuelvo a retomar un poco, fuimos al Remedio, allí me derrumbé, vi a la Virgen y me derrumbé y lo puse en manos de ella, ¿no? Nos despedimos, estuve 12 horas sin ver a mi mujer, no sabía si la volvería a ver, y subió el ángel, ¿no? Subió el médico, que continuó pensando de que era Nuestro Señor, en el cual sus manos operaron a mi mujer. No podía ver, nos dijeron que no vería, dijeron que no andaría, que no hablaría, que no reconocería a nadie, y aquí la tenemos. Ya lo siento. Y no podíamos verla ni nada, y claro, pues, y Ruth, dentro de todo esto, Ruth en Lérida, nosotros en Barcelona, y ella en Lérida sin poder ver a su mamá, que es todo de ella, con 8 añitos. Y estuvimos pues allí casi un mes y algo. Estuvimos en Barcelona sin ver a Ruth, bueno, por llamadas, por cómo está mamá, cómo se encuentra mamá estaba reaccionando, y costó, y bueno, pues la Virgen nos ayudó rezando a la Madre Félix, no sé cuántas hice, 12 horas. Él creía que yo no escuchaba, pero yo escuchaba la repetición de oraciones a la Madre, del Sagrado Corazón, de la Virgen, y pensaba, por Dios, cambia de oración, busca otra. Por favor. Que estamos constantemente escuchando lo mismo. Estamos divertidos, en casa estamos divertidos. Yo la verdad es que me enfadé mucho con Jesús. Con la Virgen yo no me puedo enfadar porque no me enfado con la Virgen, no sé por qué. Pero con Jesús me enfadé mucho porque digo, pues mi madre es buenísima, lo hace todo por todos y le das esto, ¿no? Una enfermedad horrible que no sé si la podré volver a ver. Y pues siempre, por cada noche, tenía la llamada de una monjita de mi cole y me decía, ¿qué tal, Ruth? Y yo, pues enfadada, y no rezaba, o sea, solo rezaba el Ave María y me saltaba la parte de tu vientre, Jesús, porque no quería... y
Y entonces estaba muy enfadada, pero al final me di cuenta de que pues si no rezaba a Jesús, pues igual como que le iba a pasar, ¿no?, algo más grave a mi madre, porque Jesús pues como que lo hace todo bien, ¿no? Y eso. Bueno, yo recuerdo cuando entramos a la clínica, ¿no? Era un pasillo larguísimo, 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 hasta el quirófano en que teníamos que estar porque traían toda la maquinaria del extranjero, no sé qué jaleo. Yo no me enteré de nada, estaba con las glicemias. Y justo llevaba 20 minutos que Josep me volvía a hablar después de 15 días. Entonces, pues para mí era bastante importante el momento, llorando, está la Virgen con nosotros, sí, Josep, está Jesús, digo, sí. Entonces, nada, se me llevaron, ¿no? Fue así como en las pelis, pero en mal. Y cuando ya me soltó la manita, ya no le vi más. Me cogieron varios enfermeros de prácticas para buscar más. Es cierto, pero no. Bueno, llegó el médico y me dijeron que me iban que no lo habían dicho porque ya habían visto que Josep era muy aprensivo, pero que para intentar alargar, si al menos podía vivir 3 semanas, que me iban a operar despierta, porque así yo iba moviéndome si yo notaba algún momento que perdía todo. Entonces, sí. Nada, empezó todo, yo me encomendé a la Virgen y al Sagrado Corazón y dije, bueno, pues lo que tú quieras. A mí me da igual todo. Bueno, antes de irnos con Ruth, ¿no? Rezamos en el Ángelus, justo porque nos fuimos de casa a la hora del Ángelus. La operación fue a la hora de la Divina Misericordia. Sí. Las horas muy Sí, todo. Y yo ahí sí que nada, al altarcito que tiene Ruth en la habitación, le dije, o sea, ella iba rezando y pidiendo, mi madre estaba al lado, Josep fuera con mi padre, los dos enfadadísimos. Y yo le dije a la Virgen, mira, mándame todo el dolor que quieras. Pero es que yo sé que no están preparados. Josep vive enfadado, Ruth es muy pequeña, digo, pero bueno, si tú lo quieres, acéptalo. Al final, si tú quieres que yo no esté, pues no estaré, que les pueda cuidar desde el cielo. Y si tú me das la fuerza, pues te voy a regalar todo el dolor que tengo y voy a vivir por ellos, ¿no? Y así fue. Total que, bueno, retomó lo de la camilla, cuando se fueron empezó la operación, pero yo no había dicho exactamente el nivel de dolor que tenía, entonces ellos no sabían cómo estaba. Y bueno, el tumor era muchísimo más grande, más de 8 centímetros. Madre, no explicas nada. Que va, lo que pasa que es que si no os asustáis. No. Y nada, entonces me dijo el doctor que no me podían operar despierta porque había tantísima hemorragia que no iba imposible y que no lo superaría. Que como mucho me dijo, bueno, pues era cordobés. Bueno, pues nada, te van a ver así, dormidita, hasta que aguantes. Digo, bueno, dice, ¿confía en mí? Y yo le dije, yo confío en la Virgen. Y se me quedó mirando, pero entonces ya me dormí. Y cuando me desperté nadie sabía que yo estaba ahí dentro, pero yo me estaba enterando de todo. Desde el primer momento solo pensaba, ¿pero dónde está mi marido? ¿Pero cómo están las glucemias de Ruth? ¿Mi madre se habrá enterado que le pita el sensor? O sea, simplemente pensaba eso. Y bueno, fueron semanas largas, pero increíblemente nunca el dolor no pudo. Y seguimos adelante y la primera misa que me puso, o sea, yo solo no veía y lo primero que vi fue un crucifijo que tenía delante de la clínica, porque raro en Barcelona, pero justo era Nuestra Señora del Remei y entonces estaba la Virgen y un crucifijo en cada habitación, o sea, súper complicado que eso pase. Y sí, en Lérida. Bueno, en Barcelona. Y nada, pues Josep me puso, era el día de Cristo Rey, y esa fue la primera misa que yo escuché online, porque no me podía mover ni salir, y ahí pues empezó todo, ¿no? Antes de eso, sí que he de decir que lo primero que vi a Ruth fue una procesión de la Virgen Niña por el jardín de casa. Y nada, ahí seguimos. A partir de ahí, pues Dios nos ha mandado muchísimas personas buenísimas en la vida, que nuestra vida no ha sido súper fácil no sabemos por qué, pero siempre hemos tenido ahí pues como rencillas sin nosotros buscar, pero siempre decías, ostras, ¿cómo puede ser que esta persona o tal, o una crítica, dices, bueno, y de repente Dios se lo entregamos todo a él, a la Virgen, y pues todo ha sido distinto, ¿no? O sea, sí, pues vivimos con dolor, el miedo no existe, sí que es verdad, como decía Santa Teresa de Calcuta, creo, ¿no? Que sonríes por fuera y por dentro en realidad no puedes sonreír, pero no puedes dejar de sonreír exteriormente. Y sin duda es así, al menos nuestra vida es así. Te lo da Jesús eso porque
Dios manda a sus mejores guerreros, a las más grandes batallas. Nada, y para mí la cruz sí que es verdad que lo veía siempre, y más desde Ruth, como algo muy duro, y desde que yo me desperté y vi que podía acordarme, o sea, a mí se me han olvidado las mates y todas las cosas, pero me acuerdo de todos los controles de Ruth, entonces es un guiño muy grande de Dios. Y bueno, que no ha habido día que no hayamos tenido guiños de Jesús y de la Virgen, alguna cosa durante el día, y nos ha enseñado todo esto, pues a ver esos guiños que a lo mejor antes no veíamos. Y nada, pues nosotros consagrarnos al corazón de Jesús, pues hacía muchísimo tiempo que queríamos hacerlo, pero no salía. Y el año pasado, pues un sacerdote muy bueno, el padre Vargas, nos mandó un angelito a Nuria y nos empezó ahí a pasar online todo el itinerario, todo, y nada, pudimos venir aquí. Nosotros, yo era congregante mariana, Josep se hizo el año pasado y Ruth aspirante juvenil, pero nos pudimos consagrar como familia a la Virgen y consagrar después, mañana era un año, sí, al Sagrado Corazón de Jesús. Y la verdad es que hemos de decir que en este año yo creo que nos pide más de lo que nos pedía antes. Pero nosotros somos capaces de, aunque a veces hay algunos morros entre medio, después ofrecerlo con más cariño y con más alegría que nunca. Y cuando somos capaces de ofrecerlo, sin duda, Dios te da una recompensa en modo de sonrisa, en modo de persona. Y nada, que yo sí, en ese momento, a mí la consagración me ha hecho ver que la cruz no es nada feo, es un abrazo enorme que te da Jesús, que te estás tendiendo las manos y que no te como suelta. La gracia de ser su cirineo, ¿no? Porque el cirineo, sí, pues como a regañadientes, cogió la cruz y dijo, pues mira, a saber lo que ha hecho este hombre, pero te ayudo. Y al final pues es eso, que ayudas a Jesús a llevar la cruz. Y solo para terminar, si quiere decir algo por el Ruth, que cada uno de vosotros disfrutéis cada día al máximo, pero pensar que el día a día nos lleva a veces no pensar en nuestro Señor o no tener momentos para poder estar con Él, y se tiene que buscar, este momento se tiene que buscar, porque en cada cosa que vosotros hacéis, a mí personalmente y a mi familia yo no lo veía. Nuestro Señor siempre está en todo, en el trabajo, en la vida diaria de mi mujer y de mi hija, en la vida diaria mía, cuando voy a no sé, andar o cuando estoy solo, siempre está. No sé, antes no lo veía. Y seguramente pues pensaréis que estoy un poco para allá, ¿no? Pero deciros que nuestro Señor está ahí, la Virgen está allí. Y cuando tú pides algo a la Virgen sabe que intercede para que le llegue a nuestro Señor, y que Él, pues, a nuestra familia nos pueda dar esta gracia de estar con Él. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Muchísimas gracias por vuestro testimonio, de verdad que nos ha dejado muy profundo, y también sabes que nos ha ayudado a comprender la energía que tenéis y lo que lleva detrás. No sé si hay alguna pregunta. Explicado muy bien. Nos hemos explicado muy bien. O no, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a comprometernos a hacer todo lo que es. Bueno, y nosotros por todos a ofrecer. Y bueno, que somos unos ilusionados de la vida, ¿sabéis? Es algo que para mí cada testimonio viene desde Lleida. Ha salido de casa a las 6 de la mañana. Sí, ahora sí, 6, no, más, un poco más tarde, a las 7 al final, 7 menos algo. Sí. Ah, sí, porque nuestra idea era salir entonces. Sí.
Sí, nosotros sí. Bueno, que de hecho es súper fácil porque nosotros hacemos planes. Nuestros planes desde hace años Sí. solo son de Jesús y de la Virgen. Sí. Y de San José Son los también. Un poco importantes. más el pobre, sí, pero también. Eso no, No, pero... Y bueno, enfrente me llevan en 2 hospitales y en el segundo justo está San José de la Montaña. O sea, que es un sitio súper especial que hay en Barcelona. O sea, que dices, bueno... Pero nosotros no podemos planificar. No, pero entonces nosotros planificamos, organizamos, tanto lo primero, económicamente siempre Dios lo cuida, pero sobre todo de salud. Dices, bueno, nosotros tenemos la intención de ir, si tú nos llevas, será que sí, y a veces al último momento, pues, de hecho el año pasado en nuestra consagración veíamos que no nos consagrábamos, teníamos a Ruth súper enferma, entonces pues es eso, si tú se lo dejas a Jesús y a la Virgen y dices, vale, sí, te lo ofrezco y voy a aceptar lo que tú me dejas, y de repente, pues ellos te acogen y te dicen, pues sí. Pues no, ahora te vas a quedar en casa. Pues ya está, te vas a ir a pasar unos días al hospital. Pues fenomenal. Te lo ofrezco, te lo doy, es tuyo. Ya está. A vosotros. Gracias. Gracias, Nuria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos